Les saluda Nicolás Reyes, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. A continuación les presento un ejercicio sobre cálculo de valores en forma polar. El enunciado es el siguiente. Para el circuito de la figura, determine todas las corrientes y los voltajes en forma polar. Para nosotros determinar los valores en forma polar, simplemente debemos dividir, en el caso de la corriente, el valor del voltaje sobre la impedancia. Esto nos da como resultado la corriente. Nosotros ya conocemos los valores de resistencia, capacitancia e inductancia. Entonces simplemente debemos dividir el voltaje para cada uno de estos valores y vamos a obtener como resultado el valor en forma polar, porque al ser un circuito que funciona con corriente alterna, los valores ya no son entregados en forma polar, simplemente debemos dividir. En este caso tenemos que la resistencia tiene un valor de 100 ohmios, entonces para saber la corriente que hay en estos 100 ohmios, simplemente dividimos el voltaje para los 100 ohmios de la resistencia. Nos da como resultado 0.05 amperios con un ángulo de fase de 0 grados. Para el caso del capacitor, procedemos de la misma manera. Sin embargo, no vamos a usar su valor en faradios, sino que vamos a usar su capacitancia. En este caso ya se realizó el cálculo previo y luego de hacer la división obtenemos que la corriente en el capacitor es igual a 8.3 miliamperes con un ángulo de fase de 90 grados. Para el caso de la inductancia, de igual manera, no usamos su valor en henries, sino que usamos su valor de inductancia, que de igual forma ya fue calculado previamente antes de empezar con el ejercicio, y se realizó la división, dándonos como resultado 4.42 miliamperes con un ángulo de fase de menos 90 grados. Ahora, para el cálculo de la corriente total, utilizamos esta fórmula, pues se trata de un circuito RLC en paralelo y es necesario utilizar esta fórmula, de otra forma no se puede conseguir. Como ya tenemos todos los datos, simplemente reemplazamos y nos da como resultado que la corriente es igual a 50.2 miliamperes. Para el ángulo de fase no procedemos de la misma manera que los anteriores cálculos, tenemos que usar esta fórmula, que de igual forma ya tenemos todos los datos y simplemente reemplazamos. Esto nos da como resultado un ángulo de fase de 4.43 grados. Para el caso del voltaje, que también se nos pide en el ejercicio, debemos tener en claro que el voltaje es el mismo para todos los componentes, pues se trata de un circuito en paralelo. Eso es todo. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos. Mi nombre es Fernanda Mayorga, integrante de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. En esta ocasión, para la materia de circuitos eléctricos, para la última tarea del tercer parcial, les vamos a explicar el ejercicio número 5 del capítulo número 17 del libro Principios de Circuitos Eléctricos de Floyd, el cual nos pide en el circuito de la figura determinar la corriente total, el voltaje, la caída de voltaje en el resistor, la caída de voltaje en el inductor y la caída de voltaje en la capacitancia de forma polar. Entonces, el primer paso, debemos identificar qué tipo de circuito es. Como vemos, en nuestro circuito es un circuito RLC en serie. Bien, para llegar al cálculo lo que tenemos que hacer es calcular la impedancia total.
yo aquí en primer paso ya tengo todo resuelto, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es la resolución de este ejercicio. Bien, en primera parte vamos a calcular la reactancia total. En esta ocasión no es necesario calcular la reactancia del inductor y del capacitor porque ya nos da el ejercicio. Por lo tanto, solamente debemos calcular la reactancia total, que sería la reactancia del inductor menos la reactancia del capacitor. Este valor de aquí va en valor absoluto, pero como en esta ocasión es mayormente inductivo, ya que el valor mayor es de la reactancia inductiva, es por ello que no se pone el valor absoluto. Ahora, la impedancia se calcula como la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la resta de la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva al cuadrado. Esto está en ángulo con la tangente a la menos 1 de la reactancia total sobre la resistencia. Entonces, realizando el cálculo nos queda que la impedancia es igual a su magnitud de 65.07 y el ángulo es de 43.75 grados positivo. Es positivo ya que el circuito es mayormente inductivo que capacitivo. Si la reactancia capacitiva hubiera sido mayor, entonces nuestro ángulo hubiera sido negativo. Ahora, utilizando la ley de Ohm, tenemos que la ley de Ohm está aquí, ¿no? Tenemos que la corriente total es igual a 61.47 menos 43.75 grados en miliamperios. Ahora, nuevamente utilizando la ley de Ohm, vamos a calcular las caídas de voltaje. Aquí, como tenemos en el voltaje del resistor, en este caso no cambia nada, el ángulo es de 0 grados. Hacemos los cálculos y obtenemos que la caída de voltaje en el resistor es de 2.88 y en ángulo con menos 43.75 grados en voltaje. Pero en la caída de voltaje en el inductor sí va a cambiar en algo, porque como sabemos el voltaje del inductor y el voltaje del capacitor, un error aquí, y el voltaje del capacitor van a tener un ángulo de desfase de 180 grados, los dos. Por lo tanto, en este caso vamos a tomar de referencia, por ejemplo, esto de aquí, y por ello este ángulo valdría 90 grados y este también valdría 90 grados. Por lo tanto, al momento de nosotros calcular, vamos a tener que asignar el valor de 90 grados, ya sea positivo o negativo. En este caso, tenemos por definición que la reactancia capacitiva va a tener un ángulo de menos 90 grados y la reactancia inductiva va a tener un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, al momento de operar, como vemos aquí, obtenemos que la caída de voltaje en el inductor es de 4.92 en ángulo con 46.25 voltios. Y por último, la caída de voltaje en el capacitor, nuevamente el ángulo es de menos 90 grados, tenemos que es de 2.15 en ángulo con menos 133.75 grados voltios. Y eso es todo del ejercicio. Muchas gracias.